Institución Educativa SEBA JJ Rosén. El profesor Máximo Cuellar Veas va a desarrollar en el área de Ciencia, Tecnología y Salud el tema circuito de la ley de Ohm del libro E. Circuitos eléctricos. Conceptos básicos. Empezamos nombrando las definiciones de la corriente eléctrica y la tensión, llamado también voltaje. Corriente eléctrica es la cantidad de flujo de carga que pasa por un determinado punto de un circuito eléctrico. Está medido en columbios por segundo, denominado amperio. Es decir, que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de la fuerza electromotriz. La tensión o voltaje. El voltaje es la magnitud física que en un determinado circuito eléctrico impulsa a los electrones a lo largo de un conductor. Es decir, conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia. El voltaje es el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula para que ésta se mueva de un lugar a otro. En el Sistema Internacional de Unidades, dicha diferencia de potencial se mide en voltios. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. El circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos unidos, de tal forma que permitan el paso o la circulación de la corriente eléctrica para conseguir algún efecto útil. Por ejemplo, la luz, el calor, el movimiento, etc. Los componentes básicos de un circuito son resistencias y fuentes de voltaje o corriente, y los más complejos pueden ser interruptores, condensadores, etc. Los circuitos pueden ser circuitos en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos, que son generadores, resistencias, condensadores, interruptores, se conectan secuencialmente. Esto quiere decir que solo existe un camino para la corriente, desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito, hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que en cualquier punto del circuito la corriente es igual. En el circuito eléctrico en paralelo. Se habla de conexión en paralelo cuando varios conductores o elementos se hayan unidos paralelamente, es decir, con sus extremos comunes. En un circuito en paralelo cabe receptor conectado a la fuente de alimentación, lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea. Muy bien. Eso se demuestra en la gráfica que está en la parte intermedia. Pueden observarlo. Luego, el divisor de tensión. Enumeremos la ley de voltajes de Kirchhoff. En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a 0. Ven ustedes,
un receptor ahí en donde el voltaje es igual en cada uno de los voltajes con el producto de las resistencias. En el divisor de corriente, la ley de corrientes de Kirchhoff. En cualquier nudo, la suma de las corrientes que entran en ese nudo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de las corrientes que pasan por el nudo es igual a 0. Es decir, que las intensidades son iguales, los entrantes igual a los salientes. La intensidad 1 más la 2 es igual a la 3 más la 4. Muy bien. La ley de Ohm, que es la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas del circuito eléctrico. Muy bien, estas son las partes. La tensión o voltaje, denominado por E, que tiene como unidades el volts. La intensidad de corriente, I, que tiene como unidades el ampere. Y la resistencia, R, unidades el ohm, de la carga o consumidor que están conectados a un circuito. Establece que la intensidad que circula por un conductor, circuito o resistencia es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la tensión E. Entonces la fórmula es I es igual a E, la tensión, entre R, que es la resistencia. Con los circuitos en serie, se define que un circuito serie como aquel circuito en que la corriente eléctrica solo tiene un solo camino para llegar al punto de partida sin importar los elementos intermedios. En el caso concreto de solo arreglos de resistencias, la corriente eléctrica es la misma en todos los puntos del circuito. Pueden ver ustedes aquí que todas las resistencias y todos los voltajes están llegando a un solo camino, es decir, están conectados en serie. Entonces, la intensidad, que es la corriente en la resistencia, RI, el voltaje de la fuente está definido como la intensidad es igual en todos los puntos. Es decir, que I1 es igual a I2, igual a I3 y así sucesivamente. El voltaje es igual a la suma de los voltajes intermedios. Entonces, el voltaje general es igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y así sucesivamente. Igualmente las resistencias. La resistencia R está definido como la suma de las resistencias intermedias. Los circuitos en paralelo. Se define un circuito paralelo como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se bifurca en cada nudo. Su característica más importante es el hecho de que el potencial en cada elemento del circuito tiene la misma diferencia de potencial. Entonces, es decir, que en este circuito paralelo, su característica, el potencial, es el mismo a través de todo el circuito. Es así como se distingue del circuito en serie, en el cual está todo su potencial uno a continuación de otro. Muy bien, jóvenes. Es aquí lo que se ha reseñado, todos los circuitos en todas las condiciones, tanto en serie como en paralelo. Ustedes complementen sus estudios para sus exámenes respectivos. Muy agradecido.